Hola, vamos a explicar el sistema de instalación de aplicaciones de Debian, el sistema apt. En primer lugar, comentar que en Debian las aplicaciones, los programas que instalamos, vienen preparados en un paquete que es un fichero con la extensión .deb, que incluye en su interior pues todos los ficheros, archivos de configuración, binarios necesarios para ejecutar el programa, la aplicación, y va comprimido, digamos, es como un .zip o un .winrar. Bien, los ficheros .deb, existe una herramienta inicial que es el dpkg con la que se pueden instalar los .deb. Sin embargo, esta herramienta, que es totalmente válida, funcional, tiene el inconveniente de que no resuelve dependencias. ¿Qué significa eso de que resuelva dependencias? Bueno, significa que si el programa, el .deb que queremos instalar, depende de otro programa, el dpkg no es capaz de instalar el programa previo, el que se necesita, con lo cual da un error y deja de instalar nuestro programa. Bien, esto es un inconveniente, puesto que, claro, si queremos tener nuestro programa no podemos instalarlo porque tenemos que previamente instalar otro. Tiene que haber alguna solución para poder utilizar esto. Es decir, a ver, la solución sería buscar el otro programa e instalarlo, pero si podemos rápidamente disponer de algo que te lo facilite todo, bueno, pues ahí está el sistema apt, que sí que resuelve dependencias como veremos a continuación y que funciona perfectamente en Debian. Bien, esta es la forma de instalar programas en Debian a través de paquetes.deb. También existen otras formas, que es con archivos fuente que podemos compilar para adaptar a nuestro sistema. Con paquetes deb es la forma fácil y rápida, que se ha extendido mucho y de hecho Ubuntu hereda esta forma. Y realmente es una forma muy potente, muy útil, puesto que también las aplicaciones están en internet, las podremos descargar y trabajar, instalarlas directamente desde internet. Algo parecido al Google Play de Android, pero bueno, esto lleva muchos años ya desde que Debian comenzó el sistema apt. Bien, pues vamos a ver en qué consistiría este sistema apt. Lo primero que tenemos que entender es que apt, que significa Advanced Package Tool, herramienta avanzada para la gestión de paquetes, maneja una lista de repositorios o fuentes, que tiene una lista de fuentes o repositorios, y esa lista está dentro de el fichero sources.list dentro de /etc/apt. ¿Qué son los fuentes o repositorios? Los repositorios son los lugares desde donde vamos a descargarnos los programas para instalar los paquetes deb. Lugares que pueden ser, pueden ser desde un CD-ROM, que sería un medio extraíble, digamos, o una dirección web en internet o un FTP, un servidor FTP en internet también. De momento vamos a ver el sources.list que tengo yo en mi máquina virtual para ir viendo un poquito cómo van esas líneas. Bien, he entrado en mi sistema, estoy con el usuario José Ramón, había abierto un terminal. Voy a cambiar a root para trabajar. Ya es la primera vez, vamos a acceder ya como root. Root es el administrador que puede hacer de todo en el sistema. Y vamos a ver cómo funciona el cambio. A ver, ¿cómo cambiamos a root? En Debian y en otros sistemas se puede hacer con el comando su espacio guión. Esto lo que hace es que si estoy con un usuario me va a cambiar a otro. Es un cambio de usuario en el terminal. Me pide la contraseña de root. En este caso cambio a root. Si pusiera su otro usuario, cambiaría a otro usuario. Bueno, pondría la contraseña, que es Debian Server, que es la que utilizamos durante la instalación. Pusimos, y ahora ya estamos como root. Si veis, root en la máquina Debian Server. A ver, en Ubuntu no se permite el uso del comando su, lo que existe es el sudo, que permite ejecutar desde tu propio usuario aplicaciones como si fueras root. Aquí en este caso no hacemos eso, lo que hacemos es cambiar directamente a root, ya estamos como root. De hecho, si lanzamos el comando id, es un comando que nos permite ver nuestra identidad
Vemos nuestra identidad y vemos que somos root. Vamos. De acuerdo. Vamos a ver bien el fichero. Vamos a ver sources.list, como os había comentado. Lo vamos a ver con un cat y vemos las líneas. Bien. Fijaros, hay algunas líneas que empiezan por almohadilla. Las que empiezan por almohadilla están desactivadas, deshabilitadas, pasan a ser como comentarios, no tienen efecto. Pero las he mantenido para ver un poco los cambios que voy haciendo y por si me fuera necesario en otro momento activarlas, que sería simplemente quitar la almohadilla. Inicialmente al instalar se creó esta línea en el sources.list, que es porque la instalación la hicimos desde una ISO que entraba a través del CD-ROM, digamos, de la máquina virtual. Entonces se creó esta línea diciendo que la fuente de instalación era el CD-ROM. Yo ya una vez he instalado, lo tengo todo disponible y configurado, pues he quitado el CD-ROM como medio de instalación, no me interesa. Bien, pues lo he desactivado poniendo una almohadilla delante. Veamos otras líneas. Esta va a ser la línea, digamos, principal de instalación de paquetes. Vamos a explicar un poquito en qué consiste. La línea empieza con la palabra deb, deb, pues como decía, es simplemente para indicar que va a ser un paquete deb preparado para el sistema el que se va a instalar. Luego tenemos aquí una dirección web http://ftp.es.debian.org/debian/. Vale, esta dirección web lo que nos está dando es la fuente realmente, el lugar de donde vamos a descargarnos los paquetes. Es el servidor de donde vamos a descargarnos. Es decir, ahí tenemos realmente el sitio web que nos proporciona los paquetes. De hecho, podéis abrir en un navegador esta dirección y veréis que es una estructura de carpetas donde dentro hay ficheros que son .deb y que están preparados para descargar. Bien, después de este campo, digamos que es la dirección web de donde descargamos, existen algunas palabras, que puede haber 1, 2, 3, 4 palabras aquí. La primera de ellas es la versión. Es el nombre clave, digamos, de la versión. Ahora estamos con Debian 9, pero esta palabra es una palabra clave que significa realmente Debian 9, que estamos en la versión 9 de Debian. A ver, bueno, volvemos a la diapositiva. Mirad, lo que estaba comentando ahora, deb-src, bueno, los tal. La palabra clave puede ir cambiando en función de la versión. Aquí lo tenéis. Versiones que se han aparecido a lo largo de la historia del desarrollo de Debian, de las distintas distribuciones. Mirad, pues estas han sido las palabras clave. Ahora estamos usando stretch. Stretch corresponde a la Debian versión 9. Las palabras clave nacen de la película Toy Story, son personajes de la película. Entonces han ido apareciendo versiones y se les ha dado una palabra clave que identificaba, pues eso, según un personaje. Potato, Woody, Rex, Buzz Lightyear. Bueno, pues Buzz, la palabra. Para identificar la versión 1.2, Buzz. La 3, Woody. Ahora estamos en Stretch, que no es otro personaje, no sé cuál es la 9. Bien, pues esa sería, digamos, la versión que estamos usando. Es decir, la palabra simplemente es la versión. Y luego tenéis otras palabras claves a continuación que lo vamos a ver un poquito más en detalle luego. Que puede aparecer una, ahora tenemos mine, pueden aparecer otras. Y bueno, antes de continuar con estas otras palabras claves, comentar el deb y el deb-src y un poco también el protocolo que podemos para acceder a los repositorios. Bueno, mirad, en la presentación aquí tengo deb, era el primer campo que aparecía, era el deb, para decir que eran paquetes binarios listos para se instalar, o paquetes.deb preparados para su instalación. Pero también puede aparecer deb-src, de hecho ahí lo tenemos en la siguiente línea, deb-src. En este caso son archivos fuente que deben ser compilados o procesados previamente para cada arquitectura. Es decir, son archivos que no son los programas listos para ejecutarse, sino que hay que hacer posteriormente un proceso a esos ficheros, que es la compilación, que no hemos explicado, pero bueno, que es un proceso típico en el desarrollo de programas, desarrollo de software.
Ya digo, podemos instalar los paquetes de listos ya para su ejecución o que precisen compilación. Vale, el segundo campo, que era la URI, la URL, el repositorio, el fuente, comenzaba por HTTP. Simplemente decir pues que aparte de comenzar por HTTP también puede utilizarse otros protocolos como son FTP, CD-ROM, según el medio que vayamos a utilizar. Bueno, FTP un servidor FTP, CD-ROM pues es basado en CD-ROM, en DVD, Blu-ray, etc. Es decir, si tuviéramos un CD y estamos instalando desde CD. Por un pendrive, pues aquí ahora de momento no lo indico, sí que existen algunas... bueno, para poner aquí lo correspondiente al USB. Vale, y el tercer y campo sucesivo es lo que estábamos viendo ahora, que el primero sería la versión. Estamos con stretch y vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente pueden ser, bueno, respecto a stretch, decir que stretch corresponde a la versión estable. Ahora bien, aparte de estable, podemos trabajar con versiones en modo pruebas, que están en prueba, y sería sustituir stretch por testing, por la palabra testing. Y ahí lo que haríamos sería pues trabajar en modo con programas que están en pruebas. ¿Qué son programas que están en pruebas? Bueno, estables, mejor veamos primero. Estables son programas, aplicaciones que ya están muy probadas, que han pasado una serie, un laboratorio, digamos, un testeo, una serie de chequeos, pruebas bastante exhaustivo durante un tiempo y que nos da una garantía de que esos programas no van a hacer, van a funcionar bien y no van a hacer caer, no se van a caer, digamos, no van a pararse solos, ni van a provocar errores en el sistema. Entonces es, digamos, por excelencia la versión que hay que utilizar, la estable. De hecho, en sistemas en producción, que decimos, sistemas reales, servidores de internet o algo que esté funcionando con usuarios y requiera una estabilidad muy grande, hay que ir a la estable, tenemos la de testing, no está mal, digamos, la de testing, porque suelen ser versiones que sí que están ya hechos, pero que están probándose y puede haber pequeños errores. La testing, a veces, aunque sean pruebas, es bastante funcional. De hecho, Ubuntu, por defecto, suele comenzar con la testing. Cuando instalamos un Ubuntu, trabaja con la versión testing. ¿Por qué? Porque las versiones testing lo bueno que tienen es que incorporan más novedades que la estable. Si la estable a lo mejor ha tardado, por poner un ejemplo, un año en probarse, significa que durante ese año ha perdido las novedades. La testing va más al día. Entonces ya digo que Ubuntu suele por defecto poner la testing y mientras que Debian por defecto es estable. Estable no lo tenemos que escribir puesto que se corresponde en este caso con stretch. Cuando veis stretch ya está dando con la versión estable, digamos. Que si no quisiera la estable, lo que haría, mirad, abro, en este caso voy a abrir con el V, pero vosotros si queréis utilizar el nano, vale, mirad, si yo me cojo esta línea y la copio debajo y cambio stretch por testing, tendría, digamos que accedería tanto a las versiones estables como a las versiones en modo prueba, digamos, de los mismos programas, es el mismo. Luego a la hora de instalar puedo elegir uno u otro, el que quiero yo, la de pruebas o la estable. Bueno, ahí tendríamos los dos. Si borrara esta, me quedaría con la testing de abajo solo. Pero no es el caso. Imaginaos que yo quisiera los dos. Pues tendría la stretch, que sería la estable, y la testing. Muy bien. Pues bueno, dejo de momento así. ¿Qué más podemos tener como versiones? La unstable. La unstable es la inestable. Esta sí que es verdad que no es recomendable. Esto ya es para gente que programa y quiere ver una versión muy en desarrollo, cómo va. O es como una versión alfa, digamos, de los programas. Mientras que testing puede ser una beta muy avanzada, la unstable pues no te puedes fiar. Unstable a veces la encontraréis con la denominación SID, SID. SID era el personaje, el vecino malo en la película de Toy Story, el niño malo vecino que rompía juguetes. Bueno, pues como era malo, pues es la inestable. Y en Debian a veces lo encontraréis como SID.
Bien, ya digo que ahí podéis utilizar stretch, sería la estable, testing o unstable, si quitara esto y pusiera unstable, si quiero también añadiendo otra línea o sustituyendo testing, stretch para tener mi versión inestable. Y luego a continuación aparece una palabra main, que podemos tener main y dos palabras más que son contrib y non-free. ¿Qué significado tendría esto? Bueno, main significa, como veis aquí, versión con el 100% del contenido en software libre. Es decir, todo lo que descarguemos va con la licencia GNU-GPL, software libre, donde los archivos fuentes están accesibles, los podéis modificar y podéis distribuir, siempre que sigáis facilitando el software libre, modificado, digamos, facilitando el software fuente. Ese sería el main, 100% software libre. Contrib es otro caso, mira, bajamos desde el 100% del software libre a menos software libre hacia abajo. Contrib sería versiones que son software libre, pero, o sea, programas que son software libre, pero que utilizan para su ejecución o para su, que han utilizado en algún momento, sí, para su ejecución utilizan otros programas que no son software libre, como una librería DLL, imaginaros, eso serían Windows, bien. En Linux serían, sí, podrían ser unas librerías que no serían software libre, sino software privativo, propietario, que a veces se tendría que pagar dinero o no, o sea, depende, pero que no tendríamos el código fuente disponible de esas librerías, por ejemplo. Y non-free, ahí ya el propio programa puede no ser libre, de hecho el propio programa no lo será. Eso significa que no facilitará el código, no seguirá la licencia GNU-GPL, no tendremos el código fuente. Bueno, pues estas tres son las opciones que se pueden poner las tres. Es decir, yo podría tener aquí, por ejemplo, en esta principal, la stretch, que es la estable, pues podría descargarme paquetes, digamos, de la main, de la contrib y de la non-free, y lo indicaría así, poniéndolo a continuación. Entonces abriría el abanico de programas, la disponibilidad de programas en mi sistema. Cuanto más pongo, más opción a acceder a más software. Por defecto, pues Debian quiere utilizar siempre lo más estable, lo más 100% software libre, y por eso solo os pone la versión stretch y main. Nosotros podríamos hacer estos cambios sin ningún problema si queremos acceder a más software. Bien, vamos a guardar. Bien. Aunque bueno, podríamos haberlo quitado los cambios. De momento los dejo. No pasa nada, ya luego si quisiera cambiarlos pues lo cambiaría. Bien, volviendo a la presentación, decir que los repositorios que estamos utilizando, esos servidores como es ftp.es.debian.org, son repositorios oficiales que, bueno, en este caso son mirrors, espejos, del que es el oficial primero, digamos, el principal de Debian, que es ftp.debian.org, pero dentro de España es ftp.es.debian.org. No significa que solo en España exista este mirror o espejo, que podéis consultar en esta web los distintos espejos que hay por países. Veríais Francia, Alemania, España, distintos servidores que hacen de espejo de los paquetes deb, que contienen los paquetes deb dentro y nos descargamos de ellos, y la lista de todo lo que hay. Bueno, pues en España las universidades tienen mirror normalmente de los sistemas Debian, pues en Valencia, en Madrid, etc. También podéis añadir otros servidores y descargar de otros con líneas dentro del sources.lib, deb, espacio, otro servidor de otra cosa, por ejemplo. Pero ahí ya no tiene por qué ser software libre, puede ser lo que sea. Si es privativo, pues ya lo dirá, o propietario. Por ejemplo, Adobe podría facilitar en .dev archivos para descargar. Entonces nos daría a lo mejor una línea que sería dev, espacio, http, adobe.com/debian, a lo mejor. Bueno, pues cada empresa te puede facilitar un servidor para descargar su software de manera más o menos gratuita, pero se ajustaría al sistema apt. Ya digo, de momento esto sería la explicación respecto a cómo funciona apt y los repositorios. A nivel, sobre todo, estoy hablando del sources list y repositorios. En otro vídeo a continuación veremos cómo funcionan los comandos y cómo podemos instalar y desinstalar el programa, actualizar el sistema a través de comandos.